En el estudio, ¿cómo evitar que tu hijo caiga en un anexo? ¿Es esta la solución? El padre Jack Hurtado, el tema de la semana. Y como cada miércoles, el padre Jack Hurtado, Puebla, a ver, ¿cómo evitar? Porque el tema de la semana también nosotros visibilizamos cómo los anexos, pues está privatizada la salud pública en Sonora en cuanto a las adicciones se refiere. Están dejando en manos de los anexos, digo, preferible que caiga un anexo el chamaco, el hijo, a que caiga en el cementerio, ¿no? Es decir, digo, si vamos a esos extremos, pues sí, la verdad, preferible que se meta en anexo y un tiempo ahí de ganar vida, aunque después de que salga el anexo las cosas van a estar iguales, ¿eh? Y a veces no entendemos eso. Entonces, ¿cómo evitar dar ese el paso o la solución, las adicciones en lo que estamos viviendo? Y como cada miércoles, ayer en un enfoque psicológico, el enfoque periodístico y el enfoque espiritual, que es muy necesario y que ha sido muy bien recibido por nuestra gran audiencia, el padre Jaco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, padre. Gracias, Luis Alberto. Mucho gusto también de estar aquí. Y sí, bueno, es un tema complicado, es un tema difícil. Lo primero, comentabas tú algo que me parece muy importante. A veces podemos decir que son necesarios esos anexos o son una salida que encuentran las personas. Yo para poder hablar un poquito más de esto me fui un poquito a la historia. ¿Cómo nacen los anexos? Por ejemplo, yo no sabía de dónde viene la palabra anexo y como que lo entendemos como meter a alguien, anexarlo se dice, ¿no? Pero resulta que el término viene de los años 50, surge de los grupos de AA de hora u hora y media que se reúnen pues para compartir ese proceso de recuperación en el que se encuentran. Cada vez se fue viendo más necesario más tiempo y también fueron surgiendo necesidades de personas, por ejemplo, que ya no tenían dónde vivir, personas que de alguna manera los habían echado de sus casas. Entonces el grupo de hora u hora y media vieron como una opción crear un anexo al salón de juntas para que ahí vivieran aquellas personas. Eso surge en los años 50. ¿Qué me parece interesante de esta historia? Que los anexos surgen de los 12 pasos de AA y de ahí me gustaría partir para la reflexión. La base del programa de AA es lo espiritual. Y entonces la primera pregunta que yo pondría sobre la mesa es, ¿realmente los anexos están ofreciendo un programa espiritual? Es decir, la base de la recuperación del chico es un desarrollo espiritual. Y yo ahí pondría como muchas interrogantes, pues, ¿no? A mí me parece, ciertamente ni soy especialista ni conozco todos los anexos como para dar esta opinión, pero por lo poco que conozco, creo que a veces la base la cimentan en la obligación, en la presión, en esta línea disciplinaria, como que es la que da sentido a un anexo. Entonces, yo creo que las autoridades sí deberían de garantizar que todo proceso de recuperación, y ojo, volvemos a lo que hemos dicho, no se trata de religión, se trata de espiritualidad, tengan como fundamento los 12 pasos de AA, que son garantía, o sea, que nos han demostrado a lo largo del tiempo que son realmente garantía de recuperación. 2, creo también que es sumamente importante no perder de vista la parte profesional de la salud mental. Hoy más que nunca el tipo de drogas que están usando quienes consumen afecta demasiado a la salud mental de la persona. Pero sabemos además que la mayoría de las prácticas adictivas surgen de un problema de salud mental. Entonces, si tú anexas a un chico, lo obligas a no drogarse, lo tienes casi ahí amarrado, pero no trabajas la raíz del problema con un proceso profesional, como tú dices, o sea, lo van a soltar a los 3 meses y solamente fue un descanso al hígado para luego seguirle, ¿no? Y la última idea que yo pensaba es, una de las bases de los 12 pasos es la autodecisión, es decir, yo reconozco que tengo un problema. ¿En qué momento el proceso de un anexo lleva a ese autorreconocimiento? Yo recuerdo, yo conocí un centro de rehabilitación que era un anexo cuando apenas estaba estudiando para ser sacerdote, y yo iba y ayudaba ahí, estaba por acá por el centro, ya no existe lamentablemente, y ahí por ejemplo me decían los directivos, nosotros recibimos aquí a quien sea, si viene obligado, si viene, lo trajo la mamá, si lo trajo la esposa, quien sea, pero nuestra chamba es que en un mes
esa persona no diga, es que estoy aquí porque me van a correr de la casa si no me curo, o lo que sea, pues, ¿no? Que diga, estoy aquí porque quiero ser una persona diferente, porque quiero vivir una vida diferente. Es decir, ese salto del lo hago obligado al estoy decidiendo por mi vida, en qué momento se da, que a mí me parece que es el más importante, digo, sin dejar a un lado lo profesional y lo espiritual, pero cuando la persona toma las riendas de su recuperación y decide por sí mismo, ese es el proceso que creo yo que garantiza que cuando salga, él va a poder dar un seguimiento a esto, ¿no? Oye, me encanta que hayas vinculado a AA con los anexos, y exactamente, esa es la historia, y AA es un programa espiritual exitoso, incluso el mismo Papa Juan Pablo II dijo, el milagro del siglo XX, sí. Es decir, porque es un programa espiritual, Así realmente, es. y exacto, el primer paso, como nos han enseñado cuando vienen a promoverlo aquí, reconozco que tengo un problema de adicción o un problema y mi vida se ha vuelto ingobernable y solo un poder superior a mí me lo puede quitar. Ahí está la base. Ahí está la base. Exacto. Entonces, se tiene que reconocer. Entonces, qué bueno. ¿Cómo cerraríamos, padre? Conclusión, entonces. Bueno, yo entiendo la verdad y porque ha estado personas cerca de mí que viven este proceso, me refiero a los papás, por ejemplo, que se sienten desesperados y lo que les digan van a hacer para que su hijo esté bien, ¿no? Yo entiendo este momento, pero yo sí invitaría a que busquemos primeramente algún espacio profesional y algún espacio espiritual para estos jóvenes. Y obviamente el estar cerca, yo siempre les digo a los papás, imagínate que es una lucha contra el mal, y el mal pues es la adicción que tiene tu hijo. Tú le estás ofreciendo algo mejor, como papá o como mamá, o sea, le estás ofreciendo un espacio de amor, porque si solo son gritos, si solo son, que yo entiendo también que hay veces los papás ya llegaron a un límite, bueno, atiéndete tú primero para que puedas atender también con amor y con una verdadera capacidad de ayuda a la persona que lo necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad, y reitero, pues todo está vinculado, es anexo, es AA, son los papás, todo es una cadena, todo. Y a veces los gritos, digo, pues el carácter es necesario, digo, Sí, cada claro, quien sabe cómo educa a sus hijos, ¿no? Exacto. Porque también a veces el efecto de la autoridad sí tiene que ser eso, porque Sí, depende, totalmente. pero lo importante es, esto nos lleva a la reflexión, punto. Así es. ¿Cómo evitar al anexo? Está AA, está la figura paterna. Muy importante su mensaje. ¿Dónde pueden seguirte y encontrarte, padre? Aquí en redes sociales, por Instagram o por Facebook. En Instagram soy como Padre Yaco y en Facebook P. Yaco Hurtado. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Para cualquier cosa. nos Gracias, vemos. padre.